Vamos a platicar de las vistas y en qué manera las vistas van haciendo un conjunto de todas las decisiones que vamos tomando desde que estamos dibujando, ¿no? Entonces, por un lado, sabemos que desde que tenemos un muro, por ejemplo, complejo, el muro complejo está hecho de capas, ¿no? Esas capas están asociadas a distintos niveles de acabado. Digamos, tenemos el núcleo y la definición del acabado. Entonces hay filtros de visualización. Está la capa sobre la cual se dibuja el elemento. Cuando yo dibujo otro tipo de elemento, por ejemplo, una losa o un forjado, se puede colocar en una capa distinta. ¿Sí? Lo mismo sucede cuando yo estoy utilizando, por ejemplo, un objeto. Un objeto puede tener distintos niveles de detalle. Vamos a pensar, por ejemplo, un mobiliario, ¿no? Vamos a escoger aquí de la lista tal vez alguna silla sencilla, ¿sí? Y un mobiliario que tenga un nivel de definición. Por ejemplo, aquí podemos ver que en planta, un objeto en ArchiCAD tiene lo que se llama OBM. ¿Sí? Esto es opción de vista de modelo. Es decir, ¿qué vemos en la planta? Se rige a través de la vista del modelo. También en nivel de detalle tridimensional. Esto significa que, obviamente, después de definir las plumillas que se tienen, que incluye incluso aquí el nivel de caras que tengo en resolución de una superficie curva, es decir, cuando tengo una curvatura como las patas, ¿cuántas caras usan la pata? Esto puede hacer que un mobiliario que es muy inocente de referencia tenga un nivel de detalle más allá de lo que yo requiero para un proyecto, por ejemplo, de un hotel donde voy a repetir esta silla tal vez unas 500 veces, 1000 veces, etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la resolución de los elementos. Entonces, ¿qué más estamos utilizando cuando estamos dibujando normalmente? Pues las opciones de los sistemas de capas. Entonces, hay que recordar que las capas no solo existen de forma independiente, sino se pueden agrupar con un nombre que define y administra qué cosas están prendidas y apagadas para el fin específico que tenga el usuario. Por ejemplo, las capas de un anteproyecto van a diferir en las capas que requiero para una planta ejecutiva, donde tengo tal vez más detalle, tengo capas que son relevantes. Una capa de estructuras, por ejemplo, tendría oculta la capa de mobiliario de interior, ¿sí? El mobiliario fijo, porque solo quiero la estructura. Entonces hay que entender esta vinculación porque las vistas usan el sistema de capas, la combinación de capas. Entonces, ArchiCAD viene siempre con un sistema de combinación de capas. Hay que cuestionarlo, no necesariamente está bien hecho, al igual que todo el sistema de capas. Hay que configurar el sistema de capas a gusto. En la versión 26, a diferencia de versiones anteriores de ArchiCAD, tenemos la capacidad de poner en subagrupaciones, en folders, los distintos tipos de capas, ¿no? Por lo que puedo tener capas arquitectónicas, estructurales, mecánicas, de documentación, etcétera, o las puedo ver todas al unísono por nombre alfabético, ¿sí? Entonces hay que revisar este sistema de capas. Ahorita le vamos a poner planos ejecutivos. De aquí existe toda una serie de elementos que se pueden ir organizando, ¿no? Sabemos también, por ejemplo, que las ventanas y las puertas de ArchiCAD son parte de la capa del muro, es decir, una puerta y una ventana como tal, definidas como herramienta, no pueden existir si no existe un muro previamente. Entonces, la puerta y la ventana no tienen capa porque están asociadas. Sin embargo, es donde el tema de vistas puede ser interesante para distintas aplicaciones que tengan este tipo de elementos. La opción de visualización del modelo se va a vincular también con sobreescrituras gráficas, se va a combinar. Entonces vamos a entender primero qué es una vista. Una vista es una memorización tanto de un zoom, de una
combinación de elementos, una combinación de capas, usando un tipo de plumillas con un sistema de visualización o preferencias de visualización, tanto de detalle como cosas que yo quiera reparar de la manera como fueron diseñadas ciertos elementos, como la combinación de plumillas que tiene, por ejemplo, un compuesto de un nudo, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando yo tengo vistas, ArchiCAD siempre viene con algunas vistas ejemplo. Normalmente, cuando yo no soy el dueño, vale la pena tal vez tirar estas vistas y generarlas desde cero. Ahora, ¿qué es una vista formalmente? Vamos a generar un folder simplemente para poner vistas ejemplo. Un folder donde yo pueda guardar vistas una por una. Y ahorita vamos a definir qué es una vista. Lo que yo estoy viendo en este momento puede ser una vista. Voy a complementar ahorita nada más para tener un poquito más de material, tal vez una serie de ejes, ¿sí? Vamos a pensar que tengo aquí un eje A y aquí mismo bajo el mismo nivel vamos a poner aquí un eje B, que puede estar asociado obviamente a un elemento real. Lo vamos a poner a centro del núcleo, tal vez otro tipo de muro distinto. Vamos a poner un ladrillo, ¿sí? Ahorita corregimos esa unión, ¿sí? Que sería este elemento, lo vamos a cambiar para que quede dentro de este espacio. ¿Ok? Entonces ya regresando al plano, ahorita di un clic por error al levantamiento. Lo que es importante aquí es, tengo ciertas capas prendidas, cierto nivel de visualización. Por lo tanto, si esto es algo que yo quiero guardar como un tipo de dibujo específico, guardo la vista, que es el símbolo además con la casita que está en la parte inferior. Si lo guardo, me atrae una ventana de definición, la cual confirma todas las condiciones generales que existen en el momento de guardar la vista. Por ejemplo, la combinación de capas que estoy utilizando. La combinación de capa es para planos ejecutivos, planos constructivos. La escala a la que este plano se va a imprimir o se va a usar con mayor frecuencia. 1:50 parece razonable. En un proyecto más grande tal vez sea 1:100 en la escala general. La visualización de la estructura. ¿Quiero el modelo completo o quiero ver el modelo sin acabados o solo los núcleos, ¿no? Como una planta de albañilería o de obra negra, digamos. También tengo la combinación de las plumillas que yo quiera utilizar. Es muy importante tener control de los sistemas de plumillas. Yo soy el dueño de lo que cada sistema de plumillas me ofrece en color y en grosor. Siempre recomendamos usar solo plumillas de 0 a 15 para tener un control más estricto. Opciones de modelo. Esto es lo que vimos que se llama OVM. Esto también se puede definir. Ahorita vamos a entrar un poco a entender qué es lo que me define esta vista. En este caso tengo algo que se llama 03 vista en plantas. Y también tengo la sobreescritura gráfica. En este caso la tengo sin sobreescrituras gráficas. También la fase de rehabilitación, cuando estamos declarando dentro de un modelado qué estructura es existente, qué se va a demoler, cuáles son los cambios nuevos. Estos filtros de qué quiero observar en una planta se pueden prender o apagar dentro del filtro de los favoritos. Tenemos algunos temas sobre cálculo estructural, ¿sí? La parte de información del análisis estructural o el análisis previo, la configuración de las estructuras. Y por otro lado, la parte de visualización, definición de plano, corte, en dónde se está cortando el plano a 1 a 10. ¿Sí? El sistema que voy a usar, métrico, inglés, etcétera. Y el zoom de donde hago el guardado. Si yo estoy haciendo un zoom específico a un área, en este caso se está guardando el zoom. De lo contrario, le puedo poner optimizar y me optimiza todo el dibujo existente en esa planta, lo guarda como una sola vista. Ahorita podemos dejar el zoom actual, ¿sí? También en 3D me va a memorizar cuando estoy en la ventana tridimensional algunas configuraciones adicionales que cubriremos más adelante. Cuando yo genero, automáticamente el sistema me da
una indicación usando el ID del piso y el nombre. En este caso es el piso 1, ¿sí? Sería la planta alta de una planta que se llama piso. Si yo quiero cambiar esta descripción, simplemente lo puedo personalizar, tanto el ID como el nombre. Entonces, por ejemplo, aquí le puedo decir, el ID puede ser 1 de una plano ejecutivo. Tal vez yo estoy usando esas siglas y el nombre puede ser más largo, ¿no? Planta alta, plano ejecutivo. Sí, cuando yo guardo, automáticamente queda guardado. Aquí podemos ver dentro del folder cómo está guardada esa opción. Y cada vez que yo quiera regresar a esa configuración, se va a acordar. Es decir, si yo entro a las capas, por ejemplo, y veo otro sistema de capas, por ejemplo, anteproyecto, se apagan los ejes que no se requieren en una planta tal vez de anteproyecto. Si yo quiero regresar al plano ejecutivo, le doy doble clic y me vuelve a inyectar todas las definiciones que estaban activas cuando guardé la vista. Lo que se guardó en la vista siempre se puede revisar acá abajo en definiciones, donde me enlista nuevamente todo lo que está guardado con esa vista. Si yo quiero hacer un cambio, me voy a definiciones, lo cambio aquí, lo guardo, le digo OK y se puede alterar. Entonces, cualquier vista se puede modificar en cualquier momento, pero sirve para almacenar una combinación de filtros de visualización que pueden ser útiles para cierto tipo de presentación. Entonces, muchas de las cosas que configuramos dentro del sistema de capas y el sistema de plumas están vinculadas a las vistas, ¿sí? El resto, pues, son partes que son parte de mi plantilla, de las preferencias que tengo en ArchiCAD, pero se pueden cambiar sin alterar la vista, ¿sí? Es decir, yo puedo generar nuevas superficies o nuevos materiales y no están vinculados a la vista. La vista solo rige los filtros que están asociados aquí en definiciones, solamente lo que está enlistado aquí. ¿Ok? Entonces, una vista no me sirve para tener dos versiones de texturas del mismo proyecto. Si yo le cambio la textura a un muro, eso no queda almacenado como una vista si cambio la textura. Si cambié la textura, no es parte de lo que una vista me va a guardar. ¿Ok? Ahora, dentro de esto vamos a entender algunas de las partes fundamentales que es vista de modelo. Vamos a entender qué me da la vista de modelo. Las opciones de vista de modelo es un listado que yo fabrico. Si entramos al menú principal, vamos a encontrar que es un menú. Puede parecer extenso, pero es bastante lógico. A mano izquierda es los que ya existen y a mano derecha lo que puedo configurar. Aquí podemos encontrar en la parte inferior izquierda la posibilidad de borrar algo que ya existe, ¿sí? O generar un nuevo nivel de dibujo. Por ejemplo, si yo le digo nuevo, plantas, vamos a poner detalladas. Una planta detallada me permite definir lo que yo quiero observar. Por ejemplo, en un plano ejecutivo donde requiero plantas detalladas, ¿quiero tener el cruce estructural en los pilares? Sí. ¿Cómo quiero representar la viga? ¿Quiero que se vea contorno y ejes o quiero especificar otro tipo de visualización? Cuando tengo dos forjados que son idénticos en superficie y en acabado, si quiero mostrar una junta o quiero que esa junta desaparezca, ¿sí? O que se vea como una junta con línea oculta. Esto quiere decir, por ejemplo, si acepto que si yo tengo dos losas o forjados, como le llama ArchiCAD, idénticos y están compartiendo el mismo filo, automáticamente quedan pegados, ¿sí? Porque entiende que es el mismo acabado y la misma altura. Si un elemento llega a tener una altura distinta, por ejemplo, en este caso, en lugar de 0, tiene 10 centímetros de altura, ¿sí? En este caso es un escalón y se representa como un escalón. ¿Ok? Regresamos nuevamente a la opción de modelo.
y seguimos definiendo plantas detalladas. Cuando uso zonas, quiero ver los sellos de la zona o quiero apagarlos. Es opcional. Quiero ver la puerta con marcador o sin marcador. Es decir, es el nivel de detalle que quiero que tengan mis elementos. Por ejemplo, en este caso, si quiero el marcador, lo activo en todos estos elementos. Esto significa que cuando tengo activado el marcador en la puerta y las ventanas, por ejemplo aquí, si entro a la puerta, tenemos la capacidad en la marca de definir. En este caso, este elemento no tenía asociada una marca. Si la tiene asociada, tenemos un marcador de puerta sencillo, ¿sí? Que lo puedo configurar a detalle, me puede dar las dimensiones de la puerta. Es muy útil para poder leer en una planta arquitectónica cuáles son las dimensiones y lo podemos diseñar en la manera que nos ocupe menos espacio y tenga la mayor limpieza posible. Lo mismo pasa con las ventanas. Todas las ventanas y las puertas de ArchiCAD pueden tener activado. Es deseable comúnmente dejar asociada ya una marca y simplemente activarla o desactivarla a través de las opciones del modelo, los OVMs que estamos configurando en este momento. Es decir, cuando yo tengo el OVM activado de dibujo ejecutivo, dibujo detallado, como le llamamos aquí, planta detallada, van a aparecer. Si me regreso a 03, que son plantas sencillas, ahorita vamos a cambiar la numeración para que tenga más lógica. ¿Sí? En plantas siguen activas, por lo tanto, yo puedo venir aquí a vista. Entonces, lo primero que voy a hacer en plantas, voy a desactivar los marcadores, porque una planta sencilla no necesito yo ese nivel de detalle. En plantas detalladas, que ahora le vamos a llamar 04, y lo vamos a diferenciar de 05 aquí, para que estén numeradas de forma correcta. En la planta detallada, aquí sí vamos a activar las marcas. Quiere decir que se ven cuando tengo esa opción de vista de modelo. Si la opción de vista de modelo es planta 03, van a desaparecer automáticamente porque es un tipo de plano que no requiere ese nivel de definición. Por lo tanto, si yo regreso a el menú de vista de modelo, vamos a continuar la planta detallada, dejo este nivel de configuración. ¿Qué más puedo configurar? Puedo configurar lo que quiero observar en un muro cortina, el nivel de detalle que hay en el muro cortina. También las opciones de visualización de las escaleras. ¿Qué quiero ver de la escalera? Quiero ver todo el detalle, quiero ver la escalera sin la estructura, con numeración, sin numeración, etc. Es el nivel de detalle. Si regreso a plantas, en planta sencilla puedo decidir quitar elementos que me estén haciendo el dibujo demasiado complicado, tal vez para presentarlo a un cliente. De esta manera no le tengo que presentar tal vez el número de escalones ni la descripción de la escalera, algo mucho más sencillo, o incluso puedo mostrarla de manera esquemática. Si regreso a plantas detalladas, tengo también opción de las barandillas, ¿sí? Que son los pasamanos, ¿sí? Que podemos modelar también el nivel de definición que tengo en 3D. Cuando tenemos proyectos muy grandes en tercera dimensión, vale la pena simplificar el modelo. Lo puedo simplificar de esta manera. Entonces, yo tengo plantas generales y tengo modo simplificado o esquemático, me va a enseñar todos los barandales de forma simplificada. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Si yo tengo una escalera y esta escalera incluye un barandal, ¿sí? Entonces, activo el barandal por ambos lados, vamos a pensar, y generamos una escalera, ¿sí? Ahorita no vamos a configurarla además. Entonces, sabemos que esta escalera tiene un nivel de representación gráfica que está basado en las propias características de la escalera. Es decir, si yo tomo esta escalera y me voy a su definición, tengo que entender primero que la escalera tiene
su vista en planta, su propio menú de cómo se representa y también cómo quiero que quede reflejada en techos para techos reflejados, plantas de techos reflejados, ¿no? Por lo tanto, cuando yo cambio la vista a simplificado, sí, yo puedo venir aquí a vista de modelo y puedo ir a detallado, donde me va a enseñar numeración. Incluso cuando estoy en tercera dimensión, yo puedo usar estos filtros. Por lo tanto, si yo tengo aquí los filtros, por ejemplo, de vista de modelo, y puedo ver el filtro solo de planta sencilla, voy a encontrar que el barandal aparece simplificado en 3D. Por eso es sumamente importante entender las vistas de modelo. De tal forma que ese filtro nos ayuda a ser más eficientes en el manejo de un modelo tridimensional, especialmente cuando se va volviendo más grande. Mucha gente no se da cuenta que los pequeños objetos o ambientaciones que tiene dentro de un proyecto van generando pues más triángulos tridimensionales que obviamente con mayor detalle se lleva más tiempo en calcular. Si regreso a la visualización de planta detallada, ahí va a aparecer el detalle completo. Obviamente, por ejemplo, en el caso de un barandal, está lleno de cilindros que tiene una cantidad de triángulos bastante elevados. Si lo veo en alámbrico, podemos ver cómo los tubos normalmente tienen una resolución muy alta de CARS. Esto se puede regular dentro de la especificación del objeto. Sin embargo, muchos usuarios pues, no entran a definir correctamente el nivel de detalle. Por ejemplo, si vemos la silla, una sola silla que tiene solo una función que es ambientar realmente, pues tiene una cantidad de triángulos que a veces superan la cantidad de información tridimensional que tiene el cuarto completo. Entonces hay que tener cuidado con estos objetos. Por lo tanto, si regreso a la visualización normal, vamos a concluir que los OBMs o las opciones de vista de modelo son muy efectivas durante el trabajo de modelado también, no solamente en la manera como yo quiero expresar, sino en la manera como yo lo quiero complementar. De tal forma que también si continuamos en la lista de opciones, entonces en el detallado sí quiero ver todo el detalle, sin embargo en plantas generales puedo simplificar. Nivel detalle del símbolo de planta también se puede ajustar, ¿sí? De escaleras y pasamanos. También está la parte del nivel de resolución en 2D y en 3D de puertas y ventanas. Por lo tanto, una planta general debe de tener una simbología muy simple de representación. Por ejemplo, si estoy en una escala muy baja, 1 a 100, 1 a 200, pues hay que ir a una representación muy básica de la puerta para que se pueda ver dónde están las puertas, ¿no? Lo mismo en ventanas. Obviamente también aquí puedo desactivar el telar, o sea, las dos líneas paralelas que me indican el cerramiento y el nivel de resolución que tengo en la ventana 3D. Esto también es sumamente importante. Por lo tanto, puertas y ventanas se pueden simplificar en cómo se ven en tercera dimensión. Lucernarios tienen exactamente la misma posibilidad. Aquí lo pongo simplificado. Y bueno, el lucernario casi no los usamos, de hecho, en este tipo de arquitectura en México. Y si continuamos a plantas, pues aquí podemos ver que también no solo puedo definir cómo veo los elementos, el nivel de detalle de objetos y lámparas, también lo puedo reducir. ¿Cómo lo quiero ver en planta? ¿Lo quiero ver completo o calidad media? Y en 3D y en la sección. Entonces, en plantas, le puedo poner aquí simplificado, tal vez para orientarlo, plantas simple. ¿Sí? Esto me deja tener una descripción del título un poco más certera de lo que este filtro me va a ofrecer. Entonces, en este caso, estamos simplificando el 3D. También podemos quitar las líneas de abertura 3D en ArchiCAD, que mucha gente no sabe cómo quitarlas. Pues de esta manera aquí se pueden desactivar. ¿Sí?
Ascensores también, bueno, algunos objetos, cómo los quiero ver. La cabina, si se quiere ver la cabina en tercera dimensión o no. Y también las nociones de MEP en los objetos pueden quedar simplificadas. Entonces, es un menú realmente importante. En planta detallada puedo mantener todo el nivel de detalle que yo requiera. Si regresamos aquí al último rubro de puertas y ventanas, por ejemplo, en planta detallada, yo puedo incluir incluso la hoja, una definición mucho más detallada del elemento, ¿sí? De tal forma que tenga el detalle total en la puerta y el nivel de definición completa en 3D. O lo puedo combinar. Lo importante es tenerlo dado de alta porque esto me va a permitir precisamente tener un 3D que está simplificado. Es decir, si yo hago un zoom aquí, puedo ver el nivel de detalle que tienen las puertas. Y sin embargo, al cambiar a planta simple, el nivel de detalle tridimensional, la jaladera de la puerta, ¿no? El cerrojo desaparece, se simplifica el dibujo y en planta, por ejemplo, cuando yo estoy en planta de detalle, la hoja, en este caso es una hoja que está totalmente aquí sólida, no tiene vidrio, por lo tanto no aparece más detalle que el que está ya expuesto. Y por otro lado, si cambio a planta simple, me va a simplificar la manera como estoy visualizando las puertas. Lo mismo el objeto. El objeto es más sencillo en planta simple que si regreso a la visualización de modelo. Entonces, es un factor sumamente importante para tener control de la calidad de detalle que tiene un dibujo de nivel construcción, lo que llamamos los planos ejecutivos, especialmente cuando van a una escala relevante, por ejemplo, 1:50, 1:20, a poder sacar tal vez un dibujo previo. Entonces, repetimos, dentro del concepto de vistas, existe obviamente la posibilidad de configurar qué vista es la que estoy usando. En este caso, si mi vista tiene detallado, aquí es plano ejecutivo, debería de llevar detallado. Es decir, cada vez que yo uso esa planta, me la va a dar con ese nivel de detalle. Ahora, vamos a pensar que quiero una planta simplificada para un cliente. Por lo tanto, puedo ir a otro nivel de simplificación. Por un lado, puedo hacer una combinación con la sobreescritura gráfica. La sobreescritura gráfica, sin entrar a la definición de las reglas, lo vamos a entender como un sistema de órdenes que van a cambiar preferencias del sistema. Es decir, yo puedo cambiar la manera como estoy expresando mi proyecto a pesar de cómo fue modelado. Por ejemplo, una planta simplificada que tiene un uso muy relevante. La planta simplificada aquí me generó 3 reglas que están asociadas a planta simplificada. Uno se llama que todas las tramas de zona, si tengo zonas en la planta, las va a convertir transparentes. Todo lo que son tramas de dibujo envolventes las va a volver transparentes y todas las tramas de corte van a ser sólido negro. Esto significa que, por ejemplo, si cancelo, vamos a pensar que tengo este elemento con una trama envolvente de un acabado de 30 por 30 de loseta. ¿Ok? También puedo tener, obviamente, una zona, para eso se refiere a una zona, donde tengo un tipo de uso. Sí, aquí le vamos a poner oficina y lo vamos a dibujar simplemente para tener un ejemplo de zonas, donde yo estoy eligiendo usar la herramienta de zonas para tener un control del programa arquitectónico, ¿no? Metros cuadrados de perímetro, de área, altura del cuarto, lo que yo quiera obtener a través de esta medición de un cuarto específico. Cuando yo entro al menú precisamente de sobreescritura gráfica,
Cuando yo tengo una regla como planta simplificada, estas reglas vienen de una librería de la cual el usuario es dueño. El usuario es dueño de tirar y generar sus propias reglas. En este caso son ejemplos que ArchiCAD ya trae. En este caso, por ejemplo, todas las tramas de zona me dice la regla. El tipo de elemento que sea zona, lo vas a cambiar de la manera que esté activado el menú inferior. Me va a cambiar aquí el tipo de trama, me lo está cambiando a una trama vacía. Entonces, todas las tramas que encuentre los va a cambiar en vacías. También puedo cambiar el tipo de plumilla, ¿sí? Esto también lo voy a observar. Por ejemplo, todas las tramas de corte a negro. Si reviso esa regla, esto me está seleccionando cualquier elemento del proyecto y cuando tiene una trama que está expresada, la va a volver sólida y va a ocultar separadores de capas en los compuestos. Esto significa que si yo acepto la vista de planta simplificada, ejecuta estas 3 reglas sobre mi proyecto y por lo tanto me elimina el color de la zona, me quita las tramas de los muros y me los enseña solo como cortes. Y en este caso me está haciendo este cambio sobre el OBM de planta detallada. Si yo esto lo veo como una planta simple, ¿sí? Me va a ilustrar todo de una manera más sencilla para poderla comunicar a otro colaborador o tal vez a alguien que tenga poco entendimiento de planos arquitectónicos. Por lo tanto, si yo guardo esta vista, vamos a encontrar que aquí en la lista es planta simple, ¿sí? 1:50 con su estructura de capas. Y también en la sobreescritura gráfica tengo una planta simplificada, ¿sí? Entonces le pongo primer nivel, es planta simplificada. Y esta es planta alta, quedamos. Alta, planta simplificada o de anteproyecto. Entonces, cuando yo estoy tratando de acabar un proyecto, si tengo que acabar el plano técnico, el plano constructivo, me voy a la vista que me enseña mi planta con toda esa diversidad de plumillas y de acabados, o si voy a hacer una presentación solo esquemática, me voy a la vista esquemática. Lo mismo pasa en el trabajo de 3D. Yo puedo simplificar el modelo y puedo tener sobreescrituras gráficas muy interesantes. Para eso habrá otra clase sobre escrituras gráficas donde podemos encontrar que la sobreescritura gráfica puede hacer cosas, por ejemplo, pasarme todo el modelo a tener un solo tipo de textura. Por ejemplo, aquí le vamos a poner detallado, ¿sí? Y me puede poner todo a blancos. Si revisamos para finalizar el entendimiento de la sobreescritura gráfica, modelo de cartón, me está diciendo que hay aquí lo que no esté cortado, cómo quiero verlo. Aquí me está dejando sustituir el material, en este caso la superficie, y yo puedo asociar un color, en este caso es blanco, o un material. Por ejemplo, le puedo decir que todo el modelo, vamos a ponerle un material, por ejemplo, en este caso rápidamente, tipo madera, nos vamos a las M's posiblemente, o acabado, aquí está madera, nogal, pino granulado. Esta es una orden que selecciona todos los elementos y me los está cambiando por una superficie de madera. Por lo tanto, en este caso, esa orden me transforma todos los elementos en madera. Entonces, las sobreescrituras gráficas son sumamente útiles y son parte de las vistas. Por último, para entender esta introducción a las vistas, yo puedo hacer un grupo completo que incluya algo que ya existe en la estructura básica de definición del edificio. Es decir, puedo irme a pisos, secciones, alzados, detalles, documentos 3D. Por lo tanto, yo puedo decir aquí, en lugar de tener un folder de vistas ejemplo, puedo generar un nuevo orden en el cual le digo todas las plantas arquitectónicas, ¿sí?
le doy el nombre que yo quiera, en este caso lo vamos a personalizar, le vamos a poner pisos, vamos a poner planos ejecutivos, ¿no? Como le llamamos en México a los planos constructivos. Plantas ejecutivas van a estar a 1:50 con mi sistema de capas de ejecutivos. La estructura del modelo es completa. Las plumillas, la que corresponda a esa escala. En opciones de modelo, planta detallada y sobre escritura gráfica, ninguna. Puedo asumir que estoy dibujando todo correctamente. Ya una vez que hago esa clonación, lo voy a subir aquí a la parte superior. Automáticamente me genera vistas de todos los niveles. Ahorita nada más tenemos algo modelado en el primer piso, donde las definiciones de todos los dibujos que aparecen aquí son las mismas. Si las quiero cambiar, me voy al origen de todas las vistas, me voy a definiciones y puedo hacer cambios. Y en este caso va a cambiar todos los planos que estén bajo esta clonación de un grupo. El grupo, repito, es alguno de los grupos de documentación que tenemos. De lo contrario, estos folders y estas estructuras de vista se pueden generar una por una también. ¿Sí? Entonces, hay que empezar teniendo un buen orden en todos los elementos que forman parte de esta vista. Por ejemplo, la combinación de capas. Hay que tener los grupos bien organizados. La parte de la estructura de los compuestos, hay que tenerla bien definida, qué es un acabado, qué no es un acabado, qué es un núcleo solamente. Sí, el conjunto de plumillas, fundamental, ser dueños del conjunto de plumillas y elegir si la vista de modelo, el nivel de detalle que tiene y si requiero una sobreescritura gráfica. ¿Sí? De esta forma, las vistas me dan una capacidad muy importante de organización de elementos y de expresión gráfica del mismo proyecto. Bueno, lo dejamos aquí esperando que haya sido de utilidad. Saludos.